La tensión que se está viviendo frente a la Organización de las Naciones Unidas llama particularmente la atención. ¿Qué sucede? Dentro de Estados Unidos se han empezado a manifestar un grupo de ciudadanos bastante importante en diferentes países reclamando para apoyar la causa palestina. Pero eso no es lo más relevante. El Consejo de Seguridad va a votar el día jueves sobre la admisión palestina como miembro de la ONU. ¿Qué significa exactamente esto? Vamos a comentarlo. El Consejo de Seguridad de la ONU va a votar el 18 de abril sobre la admisión de Palestina o no como miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Esto ha sido comunicado por la propia agencia AFP, que cita a varias fuentes diplomáticas. De manera literal, lo que ha dicho entonces AFP es que el Consejo de Seguridad va a emitir el jueves su opinión sobre las demandas de los palestinos para ser un Estado de pleno derecho miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Claro, esta es una estrategia bastante curiosa porque se supone que Estados Unidos aprueba la formación del Estado palestino, pero precisamente en el pasado ha sido Estados Unidos el que ha vetado la solicitud por parte del pueblo palestino para ser un Estado. Lo que llama la atención en este complicado escenario es que, como hemos dicho, dentro del propio gobierno estadounidense se han empezado a realizar diferentes bloqueos en defensa de Palestina. Por ejemplo, la manifestación ha ocurrido en el Tax Day en Estados Unidos, fecha límite que los estadounidenses tienen para presentar sus declaraciones anuales de impuestos. En California, en la ciudad de Oakland, las personas bloquearon carriles de la Interestatal 880, mientras que en San Francisco cerraron el tránsito del puente Golden Gate. Los manifestantes desplegaron una manta con la leyenda "que pare la guerra en Gaza". En este caso, en Chicago, se bloqueó la vía de acceso para el Aeropuerto Internacional O'Hare, así como los carriles de la Interestatal 190. El flujo vehicular hacia el aeropuerto se restableció alrededor de las 8:18 horas de la mañana. Ahora se ha registrado interrupciones de tráfico en San Antonio, en Texas, que es en torno a la compañía eléctrica Valero. De acuerdo con testimonios recogidos por los medios, las protestas se realizaron en dicho lugar al acusar que la empresa proveía combustible a las fuerzas de Israel. Es decir, que la población dentro de Estados Unidos también se está manifestando. Las protestas se reaplicaron incluso en Nueva York, en donde los manifestantes detuvieron el tráfico en el puente Brooklyn. En Filadelfia se realizaron movilizaciones hasta el ayuntamiento y las oficinas de la empresa Day & Zimmerman, la cual fue señalada de suplir armas a Israel. La jornada de manifestaciones en Estados Unidos derivó en la detención de decenas de personas en todo el país. Estas acciones se realizaron como parte de la llamada A15 Acción, una iniciativa coordinada para ejercer presión económica y procurar el cese a las hostilidades contra Palestina. El llamado también atendió a los ciudadanos de otros países como México, Canadá, España, entre otros. Es decir, que la población civil se ha empezado a movilizar. Y lo que llama la atención es que incluso países han empezado a tomar un posicionamiento diferente, como es el caso de Jordania, quien ha llamado a presionar a Benjamín Netanyahu para evitar una mayor escalada en la región. Todo parece indicar que venimos a vivir las horas más decisivas de no necesariamente el conflicto entre Israel y el pueblo palestino, sino de la eventual conformación o no del Estado palestino. Y lo que el propio Estados Unidos ha dicho en todo este tiempo, que ellos apoyan la formación del Estado palestino. Si votan a favor, si vetan esta resolución, entonces, ¿cuál sería la respuesta, la estrategia o el argumento de Estados Unidos? Para muchos expertos, esto puede marcar un antes y un después en la geopolítica actual. La ministra del Interior de Chile, Carolina Toja, ha desmentido el día de hoy la eventual presencia del grupo armado libanés Hezbollah en el país, como ha asegurado recientemente la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich. Lo que ha comentado la propia alta funcionaria chilena es que para que la población se quede tranquila, nuestros sistemas policiales y de inteligencia tienen siempre alerta en esta materia. Siempre están observando cualquier movimiento, cualquier antecedente, y en este momento Chile no tiene amenaza de Hezbollah. Esto es lo que ha tenido que decir a la prensa. Bullrich previamente había asegurado esta semana que en el norte de Chile, en particular en la ciudad de Iquique, en el último tiempo se han empezado a detectar la presencia del grupo Hezbollah. Pero no solamente eso, ha dicho que este grupo está también en Brasil y en Perú. Ante aquello,
Toja ha señalado que Chile es parte de la comunidad internacional policial y sus organismos de inteligencia tienen conexión con sus homólogos de la región. Lo que llama la atención, y ha tenido que agregar la funcionaria chilena, es que cuando una autoridad tiene sospecha o antecedente de temas delicados en esta materia, el canal para hacer esas observaciones es a través de la colaboración de inteligencia y la colaboración policial. No es a través de puntos de prensa en los que se discuten temas de inteligencia. Claro, de hecho, lo que también finalmente ha comentado Toja es que la presencia de Hezbollah en Chile no es una situación que el gobierno ni los sistemas de inteligencia hayan detectado, ni una amenaza que se esté enfrentando en la actualidad, sin perjuicio de que en este caso siempre se esté monitoreando cualquier movimiento de personas en esta línea. Pero claro, esa es la postura de una alta funcionaria de Chile. ¿Pero qué es exactamente lo que ha dicho el presidente chileno? Pues bueno, Gabriel Boric ha anunciado el día de ayer que va a enviar una nota de protesta al gobierno argentino por las declaraciones de la ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich, sobre la presunta presencia, como hemos dicho, de la organización chií-libanesa Hezbollah en el norte de Chile. De manera literal, lo que ha comentado el propio presidente chileno es que van a hacer llegar una nota de protesta también mediante Cancillería y que él exige respeto a su país. Esto dijo el mandatario en una entrevista en la radio local María Reina al comentar las declaraciones de Bullrich. La ministra argentina había asegurado esta semana que en el norte de Chile, como hemos dicho, en la ciudad de Iquique, en el último tiempo se ha detectado la presencia del grupo Hezbollah. Lo que ha terminado diciendo Boric es que le exige a la ministra de Seguridad de Argentina que si tiene antecedentes, que los entregue y que colabore, pero que no haga antecedentes así al tuntún y a la rápida, sin aprobar o sin poder pues sencillamente demostrar absolutamente nada, lanzando pues una afirmación al aire como si fuera poca cosa. El mandatario ha dicho que su gobierno va a defender la integridad de Chile y ha considerado tremendamente importante que las autoridades sean responsables de sus declaraciones y sus afirmaciones. Lo que llama la atención es que, como hemos comentado en anteriores videos, dentro de lo que está sucediendo en Argentina, el gobierno argentino ha declarado de manera judicial a Irán como un estado terrorista, no por lo que está sucediendo en este momento entre Irán e Israel, sino por el atentado que sucedió en la década de los 90, dos atentados que sacudieron Argentina y sobre todo la embajada de Israel, aunque de hecho la propia Mossad, es decir, la central de inteligencia de Israel, ha dicho que ellos no tuvieron nada que ver, es decir, que Israel investigó y no encontró algún tipo de relación entre Irán dentro de este escenario. La realidad es que para Argentina sí que son responsables y para algunos expertos esto tiene mucho que ver, tomando en cuenta la muy cercana relación que existe entre Argentina y sobre todo el gobierno de Javier Milei con Israel. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.